Bueno, a ver chicos, le voy a tratar de explicar lo que es la Edad Media, que son 1450 años, ¿sí? Que es un periodo muy extenso, que va desde el año 476 hasta el año 1453. Y la verdad que es muchísimo tiempo para poder explicar en un video de 10 minutos, pero vamos a tratar de hacer lo posible, ¿sí? Y para poder explicarlo es necesario fragmentarlo, no es necesario separarlos en bloques. Y la Edad Media, si la separamos, la podemos separar en cuatro grandes bloques, ¿no? Por un lado tenemos la primera etapa, que es la temprana Edad Media, después tenemos la alta Edad Media, la plena Edad Media y finalmente la baja Edad Media. Bueno, vamos a empezar a forma de título y detallando los aspectos más trascendentales de este periodo, la temprana Edad Media. Bueno, la temprana Edad Media comprende entre el siglo V y el siglo VIII. ¿Sí? Siglo V y siglo VIII. Ahí tenemos lo que es la temprana Edad Media, ¿sí? Que es en donde se produce una asimilación de los pueblos germánicos por la cultura latina, ¿sí? Y la separación cada vez más profunda entre lo que es Occidente, ¿sí? El Occidente latino y el Oriente griego. ¿Sí? Se van separando cada vez más, ¿no? Y bueno, desde el plano cultural, la Iglesia Católica es aquella la que... No, perdón. La Iglesia Cristiana es aquella la cual tiene a cargo lo que son el salvaguardar, el cuidar, el proteger los restos de la cultura latina. ¿Sí? Entonces ellos defienden, cuidan, guardan lo que son los preciosos, los codiciados códices, ¿no? De escritores griegos muy importantes como Ovidio, como Horacio, como Virgilio, que después más adelante le sirvió a la Iglesia para tener el poder más importante de todos en la historia, que es el poder del saber. Y bueno, se produjeron muchísimos tipos de invasiones, ¿no? Árabes por un lado, turcos por el otro, que vienen desde Oriente. Tomemos en cuenta también las invasiones de los normandos, las invasiones de los vikingos. Fue un periodo de tiempo bastante trágico, ¿no? Con respecto a distintos tipos de enfrentamientos bélicos que hubo entre las distintas regiones de esa época. Ahora, Carlos Martel fue uno de los que defendió acérrimamente lo que es el lado de Occidente cuando invadían los turcos, cuando invadían los árabes, ¿sí? Y este Carlos Martel es, de alguna manera, él viene a ser descendiente del que se conoce después como Carlomagno, ¿no? Que Carlomagno hace lo que es la apertura de el nuevo bloque, ¿no? De lo que es de la Edad Media, que viene a ser la Alta Edad Media, que la Alta Edad Media está comprendida entre el siglo IX y el siglo XI, en donde hubo un gran florecimiento cultural en esa época, debido a que Carlomagno conglomera junta a los monjes y a los grandes eruditos de esa época para ir perfeccionando la lengua latina desde el punto de vista y aspecto literario, ¿sí? Entonces el saber se concentra en lo que se conoce como escuelas monásticas, que estaban alejados de la ciudad, ¿no? Pero que desde esos espacios la iglesia empieza a ganar un papel extremadamente preponderante e importante dentro de la historia, porque ellos eran quienes tenían el poder de la sabiduría, ¿no? El poder del conocimiento, el poder del saber, y al tener eso ellos podían determinar quiénes iban a aprender, quiénes iban a saber, y lo más importante, qué es lo que iban a saber. ¿Me entienden? Entonces ellos iban a tener el dominio de enseñar lo que ellos querían que los otros escuchen. Entonces esa riqueza cultural la tuvo la iglesia cristiana en este periodo de tiempo. Y bueno, los ataques y las invasiones de vikingos y de normandos continuaron hasta más o menos el año 1000, ¿sí? En donde hace una contraofensiva a Occidente y bueno, y termina invadiendo lo que es el Oriente,
lo que es Oriente, y hay un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, que es lo que se conoce después más adelante como las cruzadas, ¿no? En donde Occidente lo que quiere es tratar de recuperar lo que se conoce como Tierra Santa, ¿sí? Que después, bueno, vamos a poder explicar un poco más, con más tiempo, este tipo de razones por las cuales se generan este tipo de enfrentamientos. Seguidamente tenemos la plena Edad Media, que la plena Edad Media está entre los siglos XII y los siglos XIII, ¿sí? Que corresponde ya a una cultura mucho más urbana. Ya dejan de ser comarcas, dejan de ser asentamientos y pasan a constituirse ya como pueblos que ya tienen una estructura mucho más organizada, en donde hay rutas comerciales. Tomemos en cuenta de que estamos hablando de una población en su mayoría analfabeta, estamos hablando de una población en donde el mayor poder adquisitivo que ellos tienen es la tierra, en donde viven de lo que es la agricultura. Entonces, en este periodo de tiempo, que es el de la plena Edad Media, empiezan ya a urbanizarse. Y ya lo que antes, lo que es en la Alta Edad Media, estaban las escuelas monásticas, ahora hablamos de las escuelas catedralicias, en donde ya se acercan más a la urbe, ¿sí? Se acercan más a lo que es el centro o el epicentro de lo que son estas comunidades, ¿sí? Y empiezan a enseñar ya dentro de las comunidades. ¿En dónde? En las escuelas catedralicias. Se les llama escuelas catedralicias porque son escuelas que están ubicadas muy cerca de las iglesias, pero no es nada el espacio físico, sino porque se encuentran ahí, sino porque había un control más minucioso, ¿no? En donde los religiosos estaban a cargo de controlar y de dirigir este tipo de instituciones educativas. En este periodo también aparece lo que es la mutación que va sufriendo y que va teniendo la lengua, ¿no? Porque estamos hablando de, por un lado, el latín que se divide por un lado para el latín culto, el latín vulgar. El latín culto lo hablaban las personas de la alta sociedad, mientras que el latín vulgar lo hablaban todos los siervos y campesinos y esclavos. Y por otro lado tenemos las lenguas vernáculas, ¿no? Que las lenguas vernáculas vienen a ser las que hablan en cada una de las regiones. Ahora, la mezcla que hay entre las lenguas vernáculas y el latín vulgar en este caso da como resultado a lo que son las lenguas romances. Lenguas romances que después tienen y dan origen a lo que nosotros conocemos ahora como el italiano, el francés, el español y así diferentes tipos de lenguas de distintas regiones de Europa. En este periodo también se impulsaron lo que son las universidades, ¿sí? Pero lo más trascendental es la aparición de lo que se conoce como feudalismo, ¿sí? Este sistema político y social en donde la cabeza más importante era el rey, ¿sí? Y por medio de una cuestión de vasallaje iba atribuyéndole tierras a los nobles, y estos nobles a su vez sacaban rédito de todos los siervos y campesinos que vivían en esas tierras, ¿no? Ofreciendo protección a cambio de todas las riquezas que producían esas tierras. Que esto después más adelante, en lo que es la Baja Edad Media, da como finalización del feudalismo, ¿no? Del cierre de lo que es el feudalismo, porque distintos eventos o circunstancias han llevado a que esto termine y concluya. Ahora, en la Baja Edad Media, que es la última parte de este bloque de 4 etapas que tiene la Edad Media, está constituida entre el siglo XIV y el siglo XV, que es la última parte. Tanto en el siglo XIV como en el siglo XV han sucedido diferentes tipos de hechos que han llevado a que sea un periodo
político y económico de mucha crisis, de muchísima, pero muchísima crisis, ¿sí? Porque aparece una nueva fuente de riqueza. Aparece una nueva fuente de riqueza que va a determinar, ¿sí? Que viene a ser el dinero. El dinero va a determinar significativamente porque ya no es empoderado aquel que tiene tierras en su haber, sino aquel que tiene dinero. Y el quien tenga dinero es el que manda. Entonces, el dinero fue uno de los que le dio finalización a lo que es no solo la plena Edad Media, sino a todo lo que es la Edad Media, a todo el proceso de la Edad Media, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece un nuevo elemento dentro de la sociedad, ¿sí? Una nueva clase social que es la burguesía. La burguesía, que es aquel que nació pobre, pero en base a ahorros y a buenas inversiones, ascendió de clase social y se convierte en rico. Entonces, esa persona, tanto la burguesía, tanto la aparición del dinero y la imprenta, dan finalización a lo que se conoce como la Edad Media. Entonces quedan finalizada esa etapa y ya se empieza a hablar de lo que son los estados nacionales. Ya la nobleza empieza a mutar también, ¿sí? Bueno, chicos, fue una pequeña breve explicación a forma de título. Vamos a seguir con el próximo video que habla sobre la literatura medieval.